Vamos a la palabra del Señor en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 11. Si no tienes Biblia, se vale en este momento acercarse a alguien que la tenga. Apocalipsis capítulo 11. Lo tenemos. Versículo 7. Apocalipsis 11, 7. Dice: cuando los testigos hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo sin fondo declarará la guerra contra ellos, los conquistará y los matará, y sus cuerpos quedarán tendidos en la calle principal de Jerusalén, la ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, la ciudad en la cual su Señor fue crucificado. Vamos a orar, iglesia. Señor Dios que estás en el cielo, te damos gracias en esta preciosa mañana por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has sostenido. Te damos gracias porque ha sido tu amor, Señor, el que nos ha traído hasta este lugar. Ha sido tu amor, Señor, el que nos ha llevado adelante, Señor, un día más. Gracias, Padre eterno, por la vida de tu Hijo Jesús. Gracias a ti, Jesús, por haber pagado el precio, un precio que nosotros jamás podríamos haber pagado. Gracias porque solamente es tu amor y tu misericordia la que nos acercan día tras día a ti. Espíritu Santo, gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Espíritu Santo, porque no lo merecemos, pero por la sangre del Cordero sé que lo haces. Gracias por estar aquí ayudando, gracias por estar aquí aconsejando, consolando, exhortando, animando. Pero sobre todo gracias porque nos llevas a dar la perfecta adoración, nos llevas a comprender realmente de qué se trata todo esto. Por eso te pido, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Cristo Jesús el Señor, que abras nuestras mentes, que abras nuestros corazones, que abras los oídos para que podamos comprender y entender tu palabra, ponerla en práctica en nuestras vidas y de esa manera traer mucha gloria delante del trono. En el nombre de Cristo Jesús, cierra mi boca y no permitas que hable palabra de hombre, sino que realmente hable palabra que venga de ti. Amén y amén. El día de hoy estamos terminando prácticamente de las últimas semanas del año. El día de mañana comienza la semana que es esperada por muchas personas a lo largo y ancho de casi todo el planeta, especialmente el hemisferio occidental, la Navidad. Y vamos en el día de hoy a hablar de qué significa la Navidad para nosotros como creyentes, para nosotros como cristianos, en qué debemos pensar, porque como lo vamos a ver a lo largo del sermón, muchas veces estamos celebrando algo que no tenemos ni idea qué significa, y en otros momentos podemos estar haciéndolo de maneras equivocadas. Amén. Así que vamos a permitir que sea el Señor hablándonos a través de este mensaje que el Señor me ha regalado, el título La verdadera Navidad. Así que los que les gusta tomar nota, los que les gusta volver a escuchar los servicios, que es un buen hábito realmente, lo pueden encontrar así, La verdadera Navidad. Y la que está a tu lado, La verdadera Navidad. Y podemos pensar, y bueno, ¿qué tiene que ver Apocalipsis o el libro de la Revelación con la Navidad? ¿Qué tiene que ver todo lo que está aquí en este libro, de lo que está por cumplirse, con algo que ya se cumplió? Pero precisamente pensando en lo que es la Navidad para nosotros como creyentes, el Señor me llevaba a pensar primero en lo que no es la Navidad, y vamos a comenzar por allí, en lo que puede realmente llegar a convertirse para muchos la Navidad. Una de las características principales de esta época es el intercambio de regalos. La gente normalmente está esperando que en este mes le traigan muchos obsequios. Muchos desean también dar obsequios a sus seres queridos, a sus amigos, conocidos. Y es una época donde es común ver a la gente con paquetes en la calle, ver a la gente con paquetes envueltos, con moños muy bien presentados. También es común ver gente que está desesperada porque no le han pagado la prima y entonces no ha podido comprar regalos, gente que se dejó coger la noche. Y ahorita, el día de hoy, en la tarde y mañana, van a estar pagando prácticamente el doble por lo que costaba
un regalo hace 15 días. Y es precisamente allí donde el Señor nos va a llevar primero a entender que no se trata de los regalos, porque el hecho de que una persona compre un regalo, bien sea un juguete, ropa, lo que sea, y se lo dé a otra, aunque en apariencia tenga algo bueno, porque dice, bueno, tiene generosidad, está estrechando los lazos familiares, puede estar muy lejos de lo que realmente significa la Navidad. Tengo mucho eco yo aquí, tengo mucho retorno aquí adelante. Y vamos a mirar lo que nos dice el Señor acá. Los quiero poner en contexto. El capítulo 11, la primera parte del capítulo 11, habla acerca de un evento crucial entre lo que se conoce como el panorama escatológico, la gran tribulación, donde el Señor Dios enviará 2 testigos. La mayoría coinciden en que serán Moisés y Elías, pero eso no es el punto en que vamos a centrarnos en el día de hoy. El punto es que vendrán 2 testigos que estarán profetizando por espacio de 1260 días en las calles de Jerusalén. Estos testigos cerrarán el cielo para que no llueva como en los días de Elías, herirán el mar y los ríos con sangre como sucedió en el tiempo del Éxodo con Moisés, y estarán anunciando que Dios está a punto de cerrar el juicio final y traer el castigo sobre la humanidad. Al mismo tiempo estarán anunciando que Jesucristo es el Señor y que solamente a través de Él habrá salvación para las almas perdidas. Dice aquí en el versículo 7, cuando los testigos hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo sin fondo, casi todo el mundo coincide en que es el mismo Satanás, declarará la guerra contra ellos, los conquistará y los matará. Y sus cuerpos quedarán tendidos en la calle principal de Jerusalén, la ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, la ciudad en la cual su Señor fue crucificado. Y durante 3 días y medio, todos los pueblos y todas las tribus, lenguas y naciones se quedarán mirando los cadáveres. A nadie se le permitirá enterrarlos. Lo que nos está diciendo la Escritura en este pasaje es tremendo, especialmente si tenemos en cuenta la época en que fue escrito, hacia el final del siglo I de nuestra era. El apóstol Juan recibe esta revelación y la plasma en el libro, pero ten en cuenta que pensar que iban a haber 2 personas, estos 2 hombres, profetas del Señor, que iban a morir y que la gente de todo el mundo iba a verlos al mismo tiempo, era improbable, era impensable en la época que escribe Juan, porque no había telégrafo, no había teléfonos, no había televisión, no existían los medios de comunicación como los tenemos ahora. Pero hoy, en este tiempo, es perfectamente plausible que se dé a través de una transmisión en vivo de internet. Toda la gente podrá estar viendo los cadáveres de estos profetas de Dios en vivo y en directo. Dice el versículo 10, que es de lo que nos atañe en el día de hoy: los que pertenecen a este mundo se alegrarán y se harán regalos unos a otros para celebrar la muerte de los 2 profetas que los habían atormentado. Es tremendo lo que está diciendo este pasaje. Dice que toda la gente se va a alegrar cuando esos 2 hombres mueran, porque los venían atormentando. Y es que tenemos que comprender que la palabra de Dios atormenta los corazones, las mentes y las vidas de todos aquellos que se niegan a obedecer la palabra de Dios. La palabra del Señor es una espada aguda de doble filo que penetra hasta los tuétanos, y es algo doloroso y molesto para aquellos que no quieren someterse a la autoridad del mismo Dios. Amén. Así que dice que la gente se va a alegrar y van a comenzar a intercambiar regalos, una especie de Navidad. Pero el motivo de esta celebración es que la palabra fue acallada. Es decir, tenemos que recordar que los profetas de la Biblia son muy diferentes a los profetas que pululan hoy a lo largo y ancho de la iglesia cristiana, anunciando bendición y que todo el mundo va a ser millonario. Los profetas de la Biblia como tal anuncian la misericordia y la compasión de Dios, pero también advierten del juicio y de la ira de un Dios que es santo, 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 y que no tolera que aquellos que dicen llevar su nombre sigan llevando vidas de pecado. Amén.
Hace 8 días el Señor fue muy claro en la manera en que nos habló acerca de la santidad que Él desea de su iglesia, y por eso me alegra verlos a ustedes en el día de hoy, porque hacen parte de ese pequeño rebaño del que el Señor estaba hablando. Amén. Ahora bien, dice que esta gente se alegró y se daban regalos unos a otros para celebrar la muerte de los 2 profetas. Quiero que entendamos algo. El Señor, en el Evangelio escrito por el apóstol Juan en el capítulo 1, nos habla de manera inequívoca acerca de Cristo Jesús como el Verbo de Dios, diciendo: en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y para que no nos quedara duda, escribe unos versículos más adelante: y el Verbo se hizo carne, el Verbo se encarnó y vino a morar en medio de los hombres. El Verbo es Jesucristo, y la palabra que sale de los verdaderos profetas de Dios es la misma palabra de Dios, es el mismo Cristo. Es decir, que mientras la Navidad significa o celebramos el nacimiento del Verbo de Dios, en este pasaje dice que la gente se alegrará porque la palabra ha sido acallada, porque la palabra ha sido silenciada, no te distraigas, porque la palabra ha sido puesta en otro lugar diferente al que debe estar, anunciada, y eso traerá alegría. Hoy, sin estar en el momento de Apocalipsis, vivimos esa época donde mucha gente se alegra cada vez que los gobiernos de país en país van silenciando la palabra de Dios. Cada vez que gobierno tras gobierno, ley tras ley, van silenciando lo que dicen las Escrituras y reemplazándolo por lo que dicen los psicólogos. Cada vez que la sociedad, día tras día, va acallando la palabra del Señor y poniendo en la cúspide los pensadores humanos, que, como dice la Escritura, toda la sabiduría de la humanidad junta delante de Dios es necedad. Amén. Eso es lo que muchos celebran. Pensemos en Navidad y seguramente nuestras imágenes, cuando hablamos de imágenes gráficas, nos van a trasladar a la nieve, nos van a trasladar a un gordito panzoncito con una capa roja y barba, y nos van a trasladar a Estados Unidos, que es el país que más promueve la Navidad. Sin embargo, hoy mismo Estados Unidos es el país que más ataca la palabra de Dios y que más se va en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Es el país que más promueve el adulterio disfrazado de unión libre, porque el Señor no permite que las parejas vivan sin estar casadas. Es el país que promueve el homosexualismo, promueve el lesbianismo. Es el país que promueve la muerte, el asesinato en aras de la libertad de la madre. En este momento, de hecho, la semana antepasada, en el Capitolio de los Estados Unidos, se acaba de levantar un monumento al diablo. Es decir, la iglesia satánica ha puesto un monumento a Satanás en medio del Capitolio de los Estados Unidos, donde antes se legislaba de acuerdo a la palabra de Dios. Y esto ha venido a traer alegría al mundo. Cada vez que un país aprueba el matrimonio homosexual, hay celebraciones, hay desfiles, hay alegría en medio de los que pertenecen al mundo. Y es importante que entendamos esto, porque aunque estaban hablando de los que pertenecen al mundo, dentro de la iglesia cristiana, como lo vimos hace 8 días, también hay personas sentadas que se alegran cada vez que la palabra del Señor es tergiversada, cada vez que la palabra del Señor es acallada, cada vez que la palabra del Señor es puesta en un lugar que no le corresponde, porque la palabra no fue puesta para esconderla, sino para ser proclamada desde las plazas. Amén. Amén. Así que lo que tenemos que comprender en este pasaje de Apocalipsis es que el hecho de que una persona compre regalos en diciembre no significa que esté celebrando la verdadera Navidad. De hecho, en este mundo material, muchas veces la compra de regalos viene a celebrar el consumismo, viene a celebrar el egoísmo, viene a celebrar el narcisismo, viene como una manera de mostrar a los demás el poder adquisitivo que tengo o que digo tener, porque muchos se endeudan en diciembre para poder dar regalos finos, costosos, y que de esa manera sus familiares y allegados piensen que es el más próspero de la cuadra, el más próspero de la familia, así no tengan cómo pagar el próximo mes los servicios públicos.
Es todo lo contrario al propósito real, como lo vamos a entender a lo largo de este mensaje. Así que lo primero que debe quedar en nuestros corazones es que no pasa por los regalos y que el hecho de que alguien envuelva algo que compró en el centro comercial en un papel rojo y le pongo el moño verde, no significa que realmente esté celebrando lo que tú y yo deberíamos celebrar. Ahora bien, convengamos en que el 24 de diciembre no es la fecha del nacimiento de Cristo Jesús. De hecho, para ser más claros, tenemos que aceptar y reconocer que no se tiene certeza del día exacto en que Cristo nació. Se cree, de acuerdo a muchas cosas, que la fecha del nacimiento podría estar hacia el tiempo en que celebramos Semana Santa. Y la fecha como tal, el año del nacimiento, se ubica por temprano el 4 antes de Cristo y a más tardar el 6 después de Cristo, pero no hay certeza. Y esas conjeturas están hechas de acuerdo a lo que Lucas escribe tanto en el Evangelio que lleva su nombre como en el libro de los Hechos, pero ese no es el punto de estudio el día de hoy. Lo que quiero, o lo que el Señor quiere, sobre lo que llamemos la atención, es ¿qué estamos celebrando nosotros esta semana? Acompáñame al Evangelio de Lucas, precisamente en el capítulo 2, para comprender un poco esto más. Y mientras tanto, dile que está a tu lado, no se trata de regalos. Y eso es muy importante. Hay niños en este lugar, niños, levanten la mano, los niños. Niños, no se trata de regalos. Que los papás digan amén, aunque sea. No se trata de regalos. Lucas capítulo 2, versículo 1. Cuando lo tengas, por favor, me hace un fuerte amén. Lucas 2. Dice así: en esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Dejando a un lado la celebración de los que pertenecen al mundo, entramos en una segunda esfera de una equívoca Navidad, y es la Navidad de la tradición. Aquellos que celebran Navidad, pero realmente lo que están es siguiendo tradiciones que les enseñaron y que no tienen realmente, o que tienen más bien poco que ver con el propósito o el centro, la médula como tal de la Navidad cristiana. Mucha gente lo que hace en Navidad es simplemente dedicarse a comer buñuelos y natilla. Para ellos el 24 simplemente es un espacio para ver a los familiares que no han visto en todo el año, para mandarle una tarjeta a aquellos que no han llamado en todo el año, para remediar en el caso de los padres irresponsables que no le han dedicado el tiempo a sus hijos, tratar de quedar bien con ellos un día en el año, dándole el juguete de moda, dándole lo que el niño ha pedido, tratando de venir a compensar lo que no se ha hecho y lo que no se ha sembrado durante todo el año. Para muchos Navidad se remonta simplemente a esto. Sí, María y José fueron a Belén, llegaron al pesebre, el niño nació y había un burro y un buey al lado. De hecho, si miras en el relato, no aparece ningún burro y ningún buey. Si estudias la palabra del Señor, tanto en Lucas como en Mateo, que son los únicos dos pasajes que relatan el nacimiento de Cristo, vas a darte cuenta que no se habla de ningún animal en específico. Se habla de un pesebre. El pesebre era el lugar donde los animales se alimentaban y donde los animales dormían, y por ello se entiende que realmente es normal que hubiesen habido animales, pero no se habla de eso. Pero para muchos, Navidad sin el burro no es Navidad. Navidad sin el buey no es Navidad, y no se trata realmente de eso.
Para muchos, la Navidad no es más que una tradición, pero que no tiene ningún efecto espiritual en sus vidas. No pasa más allá del reunirse y sentirse chévere, porque es una época bonita, porque las calles están alumbradas, porque las calles están iluminadas, y porque qué rico un día entre semanas reunirse con toda la familia, y además al otro día es festivo. Pero hasta ahí llegó. Ahora bien, dejando una marca aquí en Lucas, acompáñame por favor al libro del profeta Isaías, el profeta mesiánico por excelencia, y vamos al capítulo 9 para ver qué nos dice el Señor acerca de esta fecha, de lo que significa para nosotros en el día de hoy la Navidad. Que de hecho la palabra Navidad viene de nacimiento, de eso se trata. Vamos desde el versículo 1. Sin embargo, ¿lo tenemos? 9:1. Sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. En este pasaje, en esta primera porción del capítulo 9 de Isaías, el Señor le revela al profeta el nacimiento del Mesías. El Señor revela a través de Isaías lo que pensaba ser el Mesías, el Salvador anunciado, el Redentor de la humanidad, nacería, y comienza a decirle cómo sería ese nacimiento y qué representa ese nacimiento. Porque quiero que entiendas algo, más allá de las circunstancias que rodearon el nacimiento del Señor, de las cuales podemos aprender muchas cosas y lo vamos a hacer en el día de hoy, lo importante es qué significa y qué debemos nosotros traer a nuestro corazón y a nuestra mente al pensar en la Navidad. Amén. Dice una cosa importante el versículo 2. El pueblo que estaba en oscuridad verá la luz. Al pueblo que vivía en unas tinieblas densas llegará una luz. Jesús, de manera clara y contundente, para que supieran de qué estaba hablando, dijo: yo soy la luz del mundo. Cuando Jesús dice en el Evangelio, yo soy la luz del mundo, los escuchas judíos que tenía entendían lo que él estaba diciendo. Estaba haciendo referencia a la profecía de Isaías, diciendo: yo soy la luz que fue prometida para el mundo, para que todos ustedes que están en tinieblas ya no anden así, ya no vivan en la oscuridad, sino que puedan ver lo que tienen al frente, puedan encontrar el camino de salvación, seguirlo y escapar del juicio que se avecina sobre aquellos que permanecen en medio de la oscuridad. El Señor habló muy claro acerca de los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad, diciendo que los hijos de la oscuridad rechazaban al Mesías porque sus obras eran malas. Dice: Jesús vino al mundo, la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron la oscuridad porque las obras de los hombres eran malas. Que Jesús venga, que Jesús haya venido, es una excelente noticia si estamos dispuestos a cambiar. Es una excelente noticia si estamos dispuestos a confesar nuestro pecado. Pero para aquellos que desean permanecer en el pecado, para aquellos que desean permanecer en la situación que saben que es desagradable delante del Señor, es la peor noticia. Porque cuando la luz alumbra, lo que está oculto se hace visible. Lo que está escondido sale a la superficie. Por eso el Señor en otro pasaje del Evangelio dice: y todo lo que se hace en la oscuridad saldrá a la luz. Es decir, el Señor lo expondrá. Y para nosotros en la mañana de hoy, como rebaño del Señor, la Navidad nos debe llevar a pensar y alegrarnos al recordar que tú y yo estábamos en tinieblas. Dice: Galilea de los gentiles es la tierra donde el Señor ministró gran parte de su tiempo terrenal. Y aunque está hablando de esa región en Palestina,
Cuando se refiere a los gentiles, se está refiriendo a nosotros también, iglesia. Está hablando de que nosotros, los gentiles, que antes vivíamos en la oscuridad, que antes éramos hijos de tinieblas, que antes éramos del reino de la noche, ahora pertenecemos al reino de la luz. Que tú y yo, que éramos enemigos de Dios, por naturaleza objeto de la ira de Dios, ahora hemos sido reconciliados con Dios a través del sacrificio físico de Cristo Jesús, el Señor, quien es la luz del mundo, y todo aquel que está en la luz jamás tropieza. Amén. Navidad para nosotros debe ser una época para pensar, para recordar que ya no tenemos que andar tropezando. Una época para dar gracias al Señor, porque antes estábamos perdidos en medio de la noche, en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, pero ahora podemos ver. Como dijo el ciego, miren lo tremendo, que ustedes no sepan quién es, pero a mí me haya devuelto la vista. Eso es lo que tenemos que celebrar nosotros. El mundo celebra algo que no conoce. El mundo se da regalos y no tiene ni idea por qué lo hace. Pero tú y yo no permanecemos en tinieblas. Tú y yo permanecemos en la luz de Jesús. Y esa luz nos ayuda a entender el verdadero propósito del cristianismo, que no tiene nada que ver con hacernos millonarios, que no tiene nada que ver con prosperidad en esta tierra, los mortales, que tiene que ver con lo eterno. Porque lo eterno es aquello en lo que el Señor dice que gastemos nuestras vidas e invirtamos y acumulemos tesoro. Amén. Eso es lo primero para recordar. Por eso la Navidad, cuando vemos en las noches las calles alumbradas, en lugar de dejarnos únicamente deslumbrar por wow, qué árbol tan grande, wow, mira los personajes de Disney que los ponen en los parques ahora. Y no estoy diciendo que no lleves a tus hijos a verlos. Yo estuve con mi hija hace 2 días tomándole fotos, pero no te dejes únicamente deslumbrar por ello. Cada vez que veas una luz en esta época, piensa en que un día la luz del mundo vino a nuestras vidas. Amén. Versículo 3. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán ante ti, como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. El Señor, a través del pacto abrámico, cuando habla con Abraham y le dice, mira Abraham, sal de tu tienda y mira las estrellas del cielo a ver si puedes contarlas, así de numerosa será tu descendencia. Luego le dice, mira Abraham la arena y dime si la puedes contar, así de numerosa será tu descendencia. Nosotros, al haber sido insertados en el cuerpo de Cristo, nos convertimos inmediatamente en descendientes también de Abraham. El Señor le está diciendo al pueblo a través de Isaías que vendrá alegría, y esa alegría tiene que ver con el crecimiento del pueblo de Dios. Aunque está hablando del pueblo de Israel como tal, tenemos que entender que espiritualmente la alegría es porque el pueblo de Dios crece. Eso es el secreto que estaba escondido, como dice en el libro de los Efesios y Filipenses también. Lo que había sido escondido, y es que Dios planeaba hacer una sola nación con gente de toda lengua, de toda tribu y de toda raza. Esa es la alegría que también tiene que darnos en el día de hoy. Porque la Biblia dice, no te duermas, préstame atención. La Biblia dice que tú y yo no éramos pueblo. La Biblia dice que tú y yo estamos fuera del pacto, pero en Cristo Jesús ahora somos pueblo, ahora somos nación, ahora somos real sacerdocio y reyes delante del Señor Dios Todopoderoso. La Navidad es una época para que recordemos que el propósito del nacimiento de Cristo Jesús era incluirte a ti y a mí en la nación de Israel, en el pueblo santo de Dios, en el cuerpo de Cristo, para estar con Él por toda la eternidad, disfrutando del gozo eterno. Los que no éramos pueblo, los que no lo buscábamos, a nosotros Él salió a encontrarnos. Amén. Es un motivo de alegría, porque a veces no valoramos eso. A veces no recordamos que el Señor había escogido la nación de Israel y que todos los que estaban por fuera de Israel eran separados de Dios. Éramos nosotros, y en Cristo Jesús el Señor abrió las puertas y tú y yo podemos entrar confiadamente delante de su lugar santísimo. Esto debería dar alegría. Versículo 4.
pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego. Varias cosas dice el Señor aquí. La primera, quebrantarás el yugo de su esclavitud. Les quitarás la pesada carga de sus hombros. La Navidad, iglesia, es la época para recordar que el Señor nos liberó de Egipto. Es la época para liberar que el Señor nos quitó el oprobio de la esclavitud del mundo, de la naturaleza pecaminosa, de las cosas de este mundo que nos mantenían sometidos. Pero tristemente, muchas personas, muchos cristianos en Navidad se vuelven a esclavizar. Muchas personas en Navidad se vuelven a someter al yugo de Egipto, al yugo de la opresión, especialmente en el aspecto financiero. Y se cree en el cuento de que una Navidad, si no hay abundancia económica, es una Navidad triste. Por eso muchos se endeudan, como decíamos hace unos minutos, para poder pasarla bien en esta fecha. Pero el Señor dice todo lo contrario. Es una época para que tú y yo recordemos que cuando Cristo Jesús se hizo hombre por nosotros y fue a esa cruz, nos hizo libres. Esto es en lo que debemos reflexionar esta semana, en que ya no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo Jesús, esclavos para vida y vida eterna. Que el Señor quebró la vara del opresor, el opresor es Satanás. El yugo que Satanás tenía sobre nuestras vidas, la cadena que Satanás tenía sobre nuestras vidas fue quebrada porque dice la Escritura que Cristo Jesús en la victoria de la cruz derrotó al diablo y le quitó todo su poder sobre nosotros. Eso es lo que representa para nosotros la Navidad, el momento de recordar que aunque Satanás todavía anda suelto como león rugiente buscando a quien devorar, ya no tiene poder sobre nuestras vidas. Ya no tiene poder sobre nuestras familias, ya no tiene poder sobre nuestra mente, ya no tiene poder sobre ninguno de nosotros, porque es la vara con la que nos oprimía fue quebrada por Cristo Jesús cuando su cuerpo fue molido en esa cruz. Amén. Porque todo el ejército del enemigo, como dicen las Escrituras, fue humillado en el desfile triunfal de la resurrección de Cristo Jesús. Y una de las cosas más tremendas es que pocas personas en esta época piensan en lo que realmente sucede con la Navidad. Están pensando únicamente en el árbol, están pensando en las galletas, están pensando en la natilla, están pensando en el pernil, están pensando en lo que van a tomar, están pensando para dónde van el 25 y se olvidan que el motivo de la alegría no es ese. El motivo de la alegría es qué significa para nosotros, porque la Navidad es el cumplimiento de toda esta profecía. Amén. Nos recuerda también la Navidad que ya no estamos luchando con armas humanas. Dice que las botas de los guerreros, los uniformes de los guerreros, manchados con sangre a causa de la guerra, serán usados como combustible por el fuego, para fuego, es decir, que se van a quemar. ¿Por qué, iglesia? Porque nosotros, como dice la Escritura, ya no peleamos, ya no militamos según las armas de la carne. Tú y yo, en esta tierra, los mortales, ya no peleamos usando el dinero, ya no dependemos del trabajo, ya no dependemos de la posición social, ya no dependemos de nuestro intelecto, ya no dependemos de nuestro talento, de nuestras destrezas. Ahora dependemos de armas espirituales como la oración, como el ayuno, como el someternos a la vida en Cristo, la lectura de la palabra. Esas son nuestras armas. Por eso las armas del mundo, lo que el mundo anda buscando, para nosotros lo podemos usar como fuego, combustible para el fuego, porque ya no peleamos como pelea el mundo, ya no peleamos como peleábamos antes. Por eso no podemos permitir que una época marcada por el comercio nos lleve otra vez a esclavizarnos bajo las deudas. Es tremendo. ¿Cuántos cristianos conozco que salen de esta época debiéndole al pagadiario 3 y 4 meses del futuro arriendo de su casa? Ah, pero le compré el último carro de moda a mi hijo. Ah, pero hice una cena que todo el mundo dice, ¿cómo le fue de bien este año? No, y no le fue bien, quedó bien pero endeudado. Eso fue lo que sucedió. Es un tiempo para recordar que hemos sido trasladados del reino de lo físico al reino espiritual. Amén.
Versículo 6. Regálame agua, por favor. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. Esto es de lo más tremendo para pensar en Navidad. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. Hay dos cosas para entender en este pasaje. Cuando dice nos ha nacido un niño, el Señor nos está hablando de Cristo como el Hijo del Hombre, de Cristo como ser humano, porque recordemos que Cristo Jesús era el todo hombre, es decir, en todo el sentido de la palabra, Jesucristo fue un ser humano. Nos ha nacido un niño significa Jesús en la carne como tal, Jesús como ser humano. Pero dice también, y se nos ha dado un hijo. Cuando habla se nos ha dado un hijo, está hablando del unigénito Hijo de Dios. Está hablando que Jesús es el todo hombre, el Hijo del hombre, como Él se refería a sí mismo, pero también Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, el único como tal, el unigénito Hijo de Dios. Así que Jesús en ese sentido es hombre, pero también es el Señor Dios Todopoderoso, Alfa, Omega, principio y fin. ¿Quién dice amén? Eso es lo que nos está diciendo. Y es algo de lo que se pierde el concepto en esta época, que nos dejamos meter en lo que dice la prensa secular. Se nos olvida que no celebramos el nacimiento de cualquiera. Celebramos el nacimiento, la encarnación del mismo Dios, creador del universo, del cielo, de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. De aquel que sostiene la creación, de aquel que por su palabra, por el decreto de su palabra, todas las cosas fueron llamadas a existencia cuando no existían. Amén. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Isaías, inspirado lógicamente por el Espíritu Santo, no nos deja lugar a dudas. Entonces se nos ha dado un hijo. Y aquí quiero llamar la atención porque hay algo muy importante. Dice que se nos ha dado un hijo. Cuando significa se nos ha dado, el original hace referencia a una dádiva, a un regalo. Es decir, que se nos ha regalado un hijo. Y eso es precisamente lo que dice la Escritura en el Evangelio cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito a dar su vida en rescate por el mundo. Cuando el profeta nos está diciendo se nos ha dado un hijo, quiero que entiendas algo. No está hablando únicamente del niño en el pesebre. Está hablando de Dios como tal entregando a su Hijo en la cruz para que tú y yo seamos rescatados. Porque Cristo enseñó muchas cosas, pero Él no vino a ser maestro. Cristo anunció muchas cosas, pero no vino a ser profeta. Cristo sanó muchos enfermos, pero no vino a hacer milagros. Cristo hubiera podido hacer todo eso, pero si no va a la cruz, seguiríamos en la misma situación. Era necesario que Cristo naciera, porque Dios podría perfectamente haber enseñado como lo hacía en el Antiguo Testamento a través de profetas. Dios podría obrar milagros a través de profetas, como de hecho los obró a través de Pablo, de Pedro, de Juan y de muchos otros discípulos. Pero se necesitaba que se hiciera hombre para que fuera a la cruz y poder rescatarnos de la condenación que nos aguardaba. Eso es lo más importante en la Navidad. Se nos dio un hijo. Y cuando dice un hijo, está hablando, el original es el unigénito, es decir, el único hijo. No es un hijo entre varios, es el único hijo de Dios. Y nos fue dado como regalo. Por eso, iglesia, es que es tan absurdo la venta de las bendiciones. Por eso es que es tan abominable delante del Señor que utilicen los púlpitos para sacarle dinero a la gente a cambio de bendiciones, a cambio de la salvación. Porque Dios nos dio a su Hijo de gratis. Así está escrito, dice que la salvación es un regalo de Dios. Un regalo no cuesta. Si yo a ti te traigo y te digo, mira, aquí te traigo este regalo, y te llamo al otro día, bueno, y Kibo, ¿cuándo me pagas? ¿Tú qué me dices? Pero si no fue un regalo. Sí, pero me costó 50, pasa ahí. Dame 48 pues y quedamos bien. No es un regalo entonces, pero el Señor nos regaló la salvación. Tú y yo no tenemos que pagar un solo centavo, y el que está a tu lado no hay que pagar un peso. Ahora dile, y no la puedes comprar. Porque esa es la otra. Hay unos vendiendo y otros dispuestos a comprar. Ni lo uno ni lo otro. Por eso son tan culpables delante del Señor los que piden como los que están pactando en esos momentos. Porque ni se puede comprar ni se puede vender.
es un regalo de parte del Señor. Si yo te traigo un regalo y tú dices, te lo compro, ¿yo qué te digo? No, es un regalo. Pero ven, te lo compro, que no, es un regalo. No me lo puedes comprar, si no, ya no es regalo. Ahí está, bueno, eso es otro tema para otra cosa. Bueno, me voy por ese lado. El gobierno descansará sobre sus hombros. El gobierno, ¿sabes? Isaías está hablando del gobierno absoluto. Jesucristo inequívocamente es llamado el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Significa que no hay otro rey por encima de Él y que no hay otro Señor por encima de Él. Pero no solamente por encima de Él, sino que no hay otro rey ni otro Señor al nivel de Él. Él es el Rey de los Reyes y es el Señor de los señores. Él está por encima de todos. Y eso es lo que nos está diciendo Isaías y es lo que tú y yo tenemos que recordar en esta semana. Que se nos ha dado el Rey del universo, el amo del universo, el Señor de señores. Porque mira, la gente está dispuesta, la gente que sigue tradiciones navideñas, está dispuesta a aceptar a Jesús en el pesebre haciendo así. Pero cuando se le habla del Rey de Reyes en el trono, la cosa cambia. Están dispuestos al niñito llorando ahí en pañales, pero aquel que da la orden dice, deja de hacer eso, deja de vivir con ese hombre, la cosa cambia. Ya hay molestia. No, pero ¿y ese peladito qué hace dando órdenes? Es que no es un peladito, es el Rey de Reyes y el Señor de señores. Isaías es claro con eso. Amén. Y será llamado, 2 puntos y aparte, Consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. 4 calificativos, 4 títulos para el Señor Jesucristo que lo ubican inequívocamente como Dios. No hay manera, a menos que uno quiera torcer la Escritura, de hablar de Isaías 9 y no hablar de Cristo, porque habla precisamente del Mesías. Y dice que será llamado. Ahora, cuando dice será llamado, no es le pondrán el apodo, sino que será llamado, más bien la palabra será reconocido, es decir, porque ese es su nombre. Es el consejero admirable. Cuando dice el consejero admirable, el consejero maravilloso, se está refiriendo a que Cristo, de acuerdo a la Escritura, es la misma sabiduría de Dios. En la Escritura la sabiduría es el mismo Cristo. Es decir, que no hay nadie que tenga un consejo mejor que el del mismo Cristo, porque Él es la sabiduría pura. Será llamado Dios poderoso, porque Cristo, gústele a quien le guste y no le guste a quien no le guste, Cristo es Dios. Y eso es lo que tenemos que recordar, porque no nació Perico de los Palotes. Fue el mismo Dios que se encarnó y se hizo hombre por ti y por mí. Nació el Dios todopoderoso, es el Señor Dios, el que se hizo hombre. Por eso tenía que ser llamado así. Por eso es que es molesto para mucha gente, pero aquí está claro. Cuando se habló de que venía el Mesías, no se habló de que vendría un profeta, no se habló de que resucitaría uno del Antiguo Testamento, no se habló de que vendría un ángel. El Señor, a través de Isaías, con claridad, dice que Él mismo vendría, porque sería llamado Dios poderoso. Y la Biblia dice que Dios no da su gloria y no la comparte con nadie más, sino solamente la reserva para Él mismo. Así que Él no le va a decir a un profeta, ni le va a decir a un ángel, Dios, porque un solo Dios hay en el cielo y en la tierra. Amén. Padre eterno. La palabra traducida eterno en esta versión no hace referencia a la característica de la eternidad de Dios, como que no tiene principio ni fin, sino a la continuidad de la labor. Es decir, que será llamado un Padre continuo. Es decir, hace referencia a que Jesús para nosotros, préstame atención iglesia y tenemos que recordarlo esta semana, Jesús para nosotros es constantemente un Padre que nos cuida, un Padre que provee para nuestras necesidades, un Padre que nos disciplina también, un Padre que nos exhorta también, pero un Padre que nos ama y nunca deja de amarnos, nunca deja de cuidarnos, nunca deja de proveer para todas y cada una de nuestras necesidades. Príncipe de paz.
Alguien podría pensar, bueno, pero si hace 8 días no era príncipe de paz, sino era el que trae espada y división en las familias. Es que son las dos cosas, porque tienes que entender que para que haya paz, los malvados tienen que ser eliminados o puestos en la cárcel. Para que haya paz, los pecadores deben llevar su castigo, lo que les corresponde. Él es el príncipe de paz porque Él anuncia la reconciliación a través de su sacrificio terrenal, su sacrificio físico con el Padre. Por eso dicen Colosenses que a través del sacrificio físico de Cristo nos reconcilió con el Padre. Terminó como un embajador de paz, ofreciendo tregua, ofreciendo pongámonos de acuerdo, ya no seamos enemigos. Por eso Jesús es el príncipe de paz. Pero recuerda que su ministerio y su palabra normalmente traerán división entre aquellos que lo rechazan y aquellos que le seguimos. Amén. 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 Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. Nos dice aquí, igual que está en Daniel, que vendría la roca, un reino traído por el Señor y que sería un reino que perduraría por siempre y para siempre. Aquí nos hace referencia al reinado eterno del Señor. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Ahora bien, piensa en el momento en que Isaías recibe esta profecía de parte del Señor. Sin embargo, Isaías la recibe muchos siglos antes de que sucediera, pero Isaías en muchas partes habla en pretérito, habla en pasado. Como ya sucedió, se nos ha dado un hijo, nos ha nacido un niño, porque Isaías sabía que lo que Dios había dicho se cumpliría. Ahora tú y yo tenemos una ventaja enorme, porque nosotros sabemos que ya se cumplió, que esa palabra se dio, lo que el Señor entregó al profeta Isaías ya se cumplió y es verdad en nuestras vidas en la medida en que nos sometamos a Cristo Jesús el Señor. Amén. Volvamos a Lucas, allá donde dejaron la marca, capítulo 2. Y teniendo claro que lo que celebramos en esta Navidad es bien diferente a lo que muchos piensan. Celebramos el nacimiento del mismo Dios, la encarnación del mismo Dios. Celebramos nuestra liberación de Egipto. Celebramos que ya no estamos en oscuridad. Celebramos que ya no peleamos con las armas del mundo. Celebramos que Dios se hizo hombre para el perdón de nuestros pecados. Miremos las circunstancias de su nacimiento para que veamos qué podemos aprender de allí. En esos días Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron de los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Préstame atención, por favor. Jesús, el Rey del universo, creador de todo lo que vemos y de lo que no vemos, el dueño de todo, nació como esclavo. En el momento en que Jesús se encarna en el vientre de María, el pueblo, la nación de Israel se encontraba bajo el dominio, bajo el yugo del imperio romano, el cual había sido anunciado en el profeta, a través del profeta Daniel. Jesús en el vientre de su madre tiene que someterse a la orden que dio el emperador. Augusto César decretó que toda la gente de todas las provincias del imperio tenían que ir a su ciudad de origen para empadronarse, es decir, para hacer el censo. Cristo nació como esclavo y con eso nos deja un ejemplo a nosotros en esta Navidad de volver a pensar en nuestra posición. Porque de acuerdo a las Escrituras, al Nuevo Testamento, tú y yo somos esclavos de Cristo. Y a veces nos molesta, diciendo, pero ¿por qué quiere que seamos esclavos? Él mismo se sometió, Él mismo vivió, nació y murió de hecho como esclavo. En el vientre de su madre, al escuchar sus padres terrenales la orden del emperador, Jesús también tuvo que moverse hacia Belén. Y de hecho, en el momento en que Jesús nace,
inmediatamente se convertía en esclavo del imperio. En lo que era la parte civil, en lo que eran sus documentos como tal de ciudadano de Israel, inmediatamente era esclavo de Roma. Así que cuando Cristo nos pide que seamos esclavos, no nos está pidiendo algo que Él mismo no haya experimentado. A veces he escuchado gente, más bien he leído de gente que dice, claro, es fácil para Dios pedir que seamos esclavos si Él nunca ha sido esclavo de nadie. No es cierto, porque Jesús fue esclavo en el imperio romano. Jesús vivió como esclavo. De hecho, como lo vemos en ese pasaje, nació en medio de la esclavitud, igual que tú y yo. ¿Amén? Él nació como esclavo. Ahora, nos dice aquí la Escritura que José viajó, versículo 5, desde la aldea de Nazaret de Galilea hasta Belén. Algo muy importante, porque Belén, la ciudad de Belén, donde nació el Señor Jesucristo, primero era necesario que naciera allá, porque en el libro del profeta Miqueas dice que Belén era la ciudad en la cual nacería el Cristo. Jesús es llamado Jesús de Nazaret porque fue criado en Nazaret, pero realmente Él nace en Belén y de esa manera se da cumplimiento a la profecía. Ahora bien, Belén se encuentra a 122 kilómetros de Nazaret. Podrías pensar, bueno, 122 kilómetros no son nada, es como de aquí a Cartagena o de aquí a Santa Marta. ¿Cuál es el cuento? 1 horita y media de viaje. Te voy a contar cuál es el cuento. No habían carros. Es el primer cuento del cuento. En esa época no habían carros, así que no era 1 horita y media de viaje. Segundo, no existían las carreteras que tenemos ahora. Nosotros estamos en el litoral, así que ir a Cartagena, ir a Santa Marta es una recta, es sencillo. Pero si tú tomas un mapa bíblico, te vas a encontrar con que la región donde está Belén y Nazaret está separado por montañas. Es decir, que eran 122 kilómetros de camino montañoso. Ahora, las mujeres que han tenido hijos saben de qué estoy hablando cuando pensamos en las últimas semanas del embarazo. La molestia, la incomodidad, toda la fatiga que puede darse. Y no iban en primera clase. María y José eran pobres, así que a lo sumo tendrían un burro o una mula que la llevaran. Y bueno, pero iba el mula. Imagínate cada paso que daba la mula, la incomodidad que sentía María. Y sabemos que los bebés sienten y perciben todo lo que pasa con la mamá, ¿no? Así que Jesús también pasó por un camino difícil. Jesús vivió la incomodidad de ese viaje también con su mamá agotada físicamente por ese trajín de ir 120 kilómetros por un camino montañoso y de herradura a cumplir con la orden del César. La Biblia dice, como nos dijo el Señor hace 8 días, que el camino de salvación es un camino angosto y difícil. ¿Saben, iglesia? Tenemos que recordar que nuestro Señor también pasó por un camino angosto y difícil. No eran avenidas, no eran supercarreteras, era un camino angosto, era un camino difícil. Y de hecho, si estudiamos los evangelios, nos vamos a encontrar con que casi toda la vida del Señor fue un camino angosto y difícil. Lejos de lo que muchos aseveran que Jesús era millonario porque tenía al final un manto real, obviando que realmente ese manto le fue puesto el mismo día en que iba a ser crucificado por Herodes, porque él no andaba con ropa de reyes, él andaba bien llevado terrenalmente hablando. Y lo dijo en varias oportunidades, cuando alguien decía, Señor, te quiero seguir, dijo, bueno, no tengo ni dónde poner la cabeza. Lo dijo claramente, las zorras tienen madrigueras, yo no tengo ni dónde poner la cabeza, no tengo ni un cojincito para el viaje. Así de claro lo dijo el Señor. Por eso es absurdo ese deseo de enriquecerse y enriquecerse, porque están lejos de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor pasa por un camino difícil y dice la Escritura que José iba en compañía, llevó a su prometida María, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, iglesia, porque la palabra prometida, que en la Reina Valera está con su mujer que estaba con María, que estaba desposada o con quien estaba desposado, hace clara referencia a una pareja que estaba comprometida para casarse, no se había celebrado la boda y por tal motivo no habían tenido relaciones íntimas. Es decir, que María se mantuvo virgen hasta el mismo momento del
nacimiento de Cristo Jesús. No es que José dijo, bueno, el ángel se le aparece a José, le dice José, ella está embarazada del ángel, y José, bueno, está bien, me lo aguanto, pero bueno, casémonos rápido. José se aguantó 9 meses más sin tocar a María, ¿de acuerdo? Eso es bien importante, porque cuando no entendemos la importancia del nacimiento virginal de Cristo, dejamos a un lado que si Cristo no nació virginalmente, sino que realmente fue producto de otra cosa, entonces no es Dios. Y si no es Dios, su sacrificio no es mejor que el de Pedro, o el de Pablo, o cualquiera de los mártires de la iglesia cristiana. Y eso significaría que tú y yo todavía estamos condenados en nuestros pecados. Así que es importante tener en cuenta esta palabra que pareciera de relleno allí y no está de relleno. No hay nada en la Biblia de relleno. Amén. Versículo 6. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Cosa importante también para romper con el mito de que María nunca tuvo. Aquí es claro, dice su primer hijo varón. La palabra que está aquí puesta como primer hijo varón significa el primogénito. Es diferente al unigénito. Jesús es el unigénito de Dios, pero Jesús es el primogénito de María. Son dos cosas diferentes. El unigénito significa que es el único. El primogénito que es el primero de otros. Y la Biblia más adelante nos muestra que María y José tuvieron otros hijos. Ahora sí, hijos por parte de sangre de José. Así que es importante recordar esto que nos dice la Escritura. Aquí el primer hijo, un varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. No habían pañales desechables, pero las tiras de tela nos dejan ver que realmente María y José eran gente pobre. De hecho, dice que no había lugar en el mesón para ellos, en la posada para ellos. Las posadas o los mesones eran casas de familias que normalmente era gente pobre, que tenía o prestaba sus cuartos para hospedar a viajeros y de esa manera ayudarse en la situación económica de su casa. Ahora, tienes que estar en una situación apretada para que decidas permitir que cualquier extraño llegue a tu casa y se quede a dormir allí. Tienes que estar en una situación complicada, así que no tampoco cobrar más. No era un resort todo incluido, con piscina y con vista a la playa, no era nada de eso. Era una casa pobre y eso es lo que podían pagar José y María. Sin embargo, llegan a esta posada y tal vez o seguramente porque estaba la cuestión del censo ordenado por el César, había mucha gente en la ciudad, no encontraron un cuarto para ellos. Así que les toca irse al pesebre. Y es tremendo lo que eso significa, porque la Escritura dice, pero no hubo espacio para ellos. ¿Sabes? Esta Navidad, mucha gente se va a reunir el 24, supuestamente en torno al nacimiento de Cristo, pero no hay espacio para Cristo en esa casa. No hay espacio para Cristo en esos corazones. Mucha gente viaja, se mueve, se reúne con la familia que no ha visto en largo tiempo, en torno a la Navidad, en torno al nacimiento de Cristo, pero Cristo no haya espacio en esas casas. Cristo no tiene espacio en las agendas de muchos. Mucha gente no ora porque no tiene espacio para Cristo, ya está muy ocupado. Mucha gente no se congrega porque no tiene espacio en la agenda para congregarse. Mucha gente no lee la palabra porque no tiene espacio en su agenda para leer la palabra. Mucha gente no honra al Señor con su dinero como Dios dice porque no tiene espacio dentro de sus gastos programados. Es tremendo cómo podemos de labios para afuera estar hablando de feliz Navidad y Cristo en la puerta. Igual que en la iglesia de la Odisea, donde el Señor dice, están ahí reunidos en mi nombre, pero yo estoy afuera tocando la puerta a ver si me dejan entrar. Qué tremendo, cuántas casas cada 24 de diciembre están en la misma situación. Porque uno se desea feliz Navidad. Yo me deseaba feliz Navidad con la familia, aun cuando no conocía al Señor. Y muchas veces decía feliz Navidad y ya estaba bien borracho. Y feliz Navidad. Puede que ya, en el caso de nosotros, ya no haya borracheras. Pero ¿de qué sirve que haya borracheras si Cristo no tiene espacio para estar en nuestras vidas?
Y puedes decir, no, yo sí le doy espacio. Mira que tengo una Biblia. La única manera de mostrar que Cristo tiene espacio en nuestras vidas es vivir como Él dice que debemos vivir. Cuando una persona dice que Cristo está en su corazón, pero no vive como dice la palabra, es un mentiroso. Cuando una persona dice que Cristo habita en su mente, que Él piensa en la palabra, pero actúa como el mundo, pero actúa como su intelecto le dice, y no como dicen las Escrituras, el tal es un mentiroso. No importa qué tanta Biblia sepa, no importa qué tantas veces invoque el nombre del Señor, como nos dijo hace 8 días, por sus frutos los conoceréis. Son los frutos, iglesia. Es la vida sometida a la palabra de Dios la que nos deja ver si Cristo tiene espacio o no en cada una de nuestras vidas. El Señor nace en un pesebre, rodeado de animales. Realmente no sabemos si habían burros o habían bueyes, pero que había animales, había animales. Probablemente el primero sería en el que venía montada María. Es el Rey del universo y nació en un pesebre. Es el Rey del universo y no nació en cuna de oro, no nació en medio de lujos, nació en medio de la pobreza. Y es tremendo porque eso nos viene a decir que Cristo vino a identificarse con los pobres como estaba anunciado. Cristo vino a identificarse con los necesitados. Cristo vino a identificarse con aquellos que en este mundo padecen necesidades. Qué bueno, qué noticia alegre para nosotros, porque aquí no hay ningún millonario. Y si no, nos han venido engañando. Saca otro carro para venir acá. Aquí se viene en bus. Lo recoge el chofer allí. Aquí no hay ningún millonario. Aquí padecemos necesidades muchas veces. Pero Dios se identifica y cubre cada necesidad. Él ha sido bueno. Él ha sido fiel. Amén. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Es tremendo lo que sucede acá. Y la perfección del Señor. A mí siempre me ha asombrado que el ángel no es enviado a los sacerdotes, el ángel no es enviado a los reyes, el ángel no es enviado a la nobleza, es enviado a pastores. Los pastores no era gente reconocida en Israel, era una profesión de pobres, era una profesión sacrificada, era una profesión dura. Estos hombres en medio de la noche estaban trabajando, estaban en el campo, cuidando las ovejas para que los lobos no llegaran a comérselas, cuidando las ovejas para que los lobos no las destruyeran. Eran hombres trabajando en cosas cotidianas, pero también hay un detalle importante. Cuando el ángel es enviado a los pastores a anunciar el nacimiento del Mesías, el Señor volvía a mostrar su afinidad con el trabajo pastoral, diciendo, pastores, vengo a decirles que el buen pastor acaba de nacer. El buen pastor que da la vida por sus ovejas. Fue anunciado a través de pastores. El Señor vuelve a ratificar exactamente lo mismo. Él es el buen pastor. Amén. Ahora, estos hombres reciben una noticia. Dice, ha nacido el Mesías, ha nacido el Señor, ha nacido el Salvador. Para ellos, aunque eran pastores, estaban esperando el cumplimiento de la profecía de Isaías y sabían de qué les estaba hablando el ángel. Por eso les dice, es motivo de mucha alegría. La pregunta es, ¿realmente hay alegría en nuestros corazones cada vez que pensamos en el nacimiento del Salvador? Cada vez que recordamos lo que sucedió esa noche, ¿o ya lo damos por sentado? ¡Ay, sí, nació en un pesebre! ¿Qué pensamos? ¿Qué hay en nuestros corazones en estos días? ¿Vamos pensando únicamente en llegar al almacén para encontrar rebajas? ¿O estamos pensando en lo que el Señor anunció a través de este ángel? Y lo reconocerán por la siguiente señal. Mira, quiero que prestes mucha atención a la señal para reconocer a Cristo.
encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela acostado en un pesebre. Esto está lejos del Rey de Reyes. Esto está lejos de las promesas de prosperidad que salen de cada púlpito cada domingo. Eso está lejos de las mentiras que viven vendiendo esos encantadores de serpientes, vendedores de sueños. La señal del Señor Jesucristo es humildad. Lo encontrarán envuelto en tiras de tela en un pesebre. Lo encontrarán como humilde. Lo encontrarán humilde. Y una cosa que tenemos que pensar, iglesia, es que si no somos humildes, no somos cristianos. Ahora, la humildad no significa pobreza, porque son dos cosas diferentes. Alguien puede ser muy pobre, y de hecho la gente más orgullosa que yo he conocido, la he conocido en Villa Clarín, donde tenemos la fundación. Gente viviendo, cuando llegamos allá, en casas que están pegadas de cartón con tapitas de gaseosa. Y allá conocí a la gente más orgullosa que he conocido. Viviendo en la inmunda, pero bien orgullosos. Como también he conocido gente con mucho dinero y humildes. O sea que no estamos hablando de dinero. No estamos hablando de, a partir de hoy, todos a vivir mal para que seamos humildes. Todos a vivir en pañales de tela y a pasarnos para los pesebres. Pero humildad. Por eso es tan absurdo ver a los líderes cristianos con escoltas, con choferes, y viajando en primera clase y todo eso que hacen. ¿Dónde está la humildad? Los ungidos intocables. ¿Dónde está eso? Los cristianos caminando como si levitaran por las calles de la ciudad. Humildad, iglesia. Esa es la señal del Salvador y debe ser la señal de que hemos encontrado al Salvador. Porque imagínate lo absurdo de llegar al pesebre, de llegar donde está el Salvador, viéndolo en tela y uno lleno de joyas, para que te des cuenta. ¿Qué estamos haciendo? Algunos como que le ponen al Señor en la cara todo lo que han conseguido. Humildad es la señal de aquellos que han conocido también al Salvador. De pronto, versículo 13, se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Esta escena no se repite en ninguna otra parte de la Escritura. El ejército celestial. Yo creo que traten de pensar un poquito en la escena que vieron estos pastores. Todas las huestes celestiales, el ejército celestial, habían descendido del cielo para dar voces diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que han hallado el favor del Señor, a los hombres que encontraron de buena voluntad para con el Señor, como dice otra versión. Una escena increíble. Ahora, ¿por qué era necesaria esa escena? Permíteme explicártelo muy rápido. Porque cuando tú piensas en un niño en un pesebre con pañales de tiras, puedes decir: no, yo no creo que ese sea el Mesías. Pero era necesario que Jesús estuviera en el pesebre con el pañal para que pudiéramos decir: nos ha nacido un niño. Pero cuando vienen los ángeles del cielo y comienzan a alabar al Señor y a dar voces, todos los ángeles, todo el ejército celestial, entonces podemos decir: se nos ha dado un hijo. Son las dos cosas. En ese momento el Señor ratifica, pone el sello inequívoco para que todos supiéramos que realmente Jesús era el niño que nos había nacido, pero también el hijo que nos había sido dado. El mismo Dios, el Todopoderoso, había nacido en Belén. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de ver lo sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño, todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho.
Una cosa importantísima que tenemos que tener en cuenta en este pasaje es que los pastores escuchan lo que Dios había hecho e inmediatamente se mueven a buscar al niño, inmediatamente se mueven a buscar al Señor. La Navidad, iglesia, es una época para que si no lo hemos hecho, pongamos en práctica la palabra de Dios. Para que si hemos venido en terquedad, únicamente quedándonos en escuchar, sin poner en práctica, salgamos de ese engaño y nos sometamos a lo que dice la palabra de Dios. Estos pastores no se conformaron con escuchar, que es lo que pasa muchas veces al terminar el servicio del domingo. Muchas veces al terminar el domingo la gente dice, wow, qué bien, qué palabra, Señor, tremendo lo que dices, y salen y sus vidas siguen exactamente igual. Salen los hijos escuchando que tienen que obedecer a sus padres y salen exactamente a desobedecer. Los hombres escuchando que tienen que tratar bien a sus esposas y salen a maltratarlas. Las mujeres escuchando que deben vivir en sumisión a sus maridos y salen a tratar de levantarse. Todo lo contrario a lo que dice la Escritura. Pero aquí vemos que los pastores escucharon e inmediatamente actuaron, fueron, se movieron, pusieron en práctica. Y vemos que María, al escuchar todo, comienza a hacer un ejercicio que debe ser característico de los cristianos: la meditación en la palabra de Dios. María dice que meditaba, guardó las palabras en su corazón y pensaba en ellas constantemente. Era un ciclo en que la palabra estaba lavando su corazón y su mente. Su corazón y su mente. Las guardaba en su corazón y las llevaba a su mente. Pensaba en ellas. Iglesia, no sirve de nada leer la Biblia en la mañana si no piensas en lo que leíste el resto del día. Seguramente te ha pasado alguna vez que a las 10 de la mañana no te acuerdas de qué fue lo que leíste. Alguien te pregunta, bueno, ¿y qué leíste? ¿Qué te dijo el Señor? Yo leí. Sí, pero ¿qué te dijo? Yo leí. ¿Pero qué te dijo? Yo leí. Pero que yo te creo que leíste, pero ¿qué leíste? ¿Qué te dijo? Algo en el Nuevo Testamento. ¿Qué? Es igual que a la salida del servicio. A veces cuando hago el ejercicio le pregunto a alguien, ajá, ¿qué te dijo el Señor hoy? Alguien una vez me contestó, ¿cuál Señor? Saliendo, o sea, aquí, no han pasado 2 minutos, amén, nos vemos el jueves. ¿Qué te dijo el Señor? ¿Cuál Señor? Pues no será el de la tienda. Y es que eso es de lo que se trata la Navidad. De entender, iglesia, qué fue lo que sucedió ahí y cómo lo pongo en mi vida. Esto que estás escuchando, llévalo, ponlo en tu corazón y piensa en eso todo el día. Yo me la paso pensando, cada vez que hago el devocional me la paso pensando lo que dijo el Señor, cómo debo ser, y comienzo a pensar, Señor, si estoy actuando así, no estoy actuando así, ¿qué debo cambiar? ¿Cómo aplica eso en mi vida, Señor? ¿Qué tengo que enseñarle a la iglesia con esto? Medito en la palabra del Señor constantemente, y eso es lo que hace que la palabra se haga viva en la vida de cualquiera de nosotros, amén. De resto es pérdida de tiempo. Ahora, no es que te hagas el versículo aquí en la mano. ¿Qué te dijo el Señor? Espérate. No, en tu corazón y en tu mente. Guárdalo en tu corazón y medítalo en tu mente. Amén. Y por último, dice que los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios. El Señor no ha dicho que tenemos que cerrar la puerta ya y quedarnos aquí hasta que Cristo venga como una secta. No ha dicho renuncien todos a sus trabajos, no vuelvan a sus casas y aquí nos quedamos hasta que Cristo vuelva. No, cada vez que termina la palabra, cada vez que terminas el devocional, debes salir a hacer lo cotidiano, pero glorificando y alabando al Señor, poniendo en práctica lo que acabas de escuchar, poniendo en práctica lo que el Señor te acaba de decir. Pero tenemos que salir a hacer, tenemos que salir a impactar. ¿Qué pasa el 25 de diciembre? Para muchas personas la Navidad termina cuando se van a dormir el 24. Y ya, hasta el otro año, guardan el árbol, guardan las luces y hasta el otro año Navidad. No, Navidad no se trata de un solo día. La Navidad se trata de que Cristo nació
en ese pesebre, pero sobre todo de que Cristo fue a la cruz y pagó el precio por nuestros pecados. La Navidad es el recordatorio de que lo que el Señor prometió a través de Isaías se ha cumplido en tu vida y en mi vida. Es motivo de celebración, es motivo de alegría. Amén. Ahora alguien me preguntaba, ¿y entonces los regalos son malos? Les voy a contestar, no. El problema es el motivo del regalo. La palabra de Dios en el libro de Esther, en el capítulo final de Esther, nos deja ver cómo después de que el pueblo de Dios, el pueblo judío, había sido condenado al exterminio, se había firmado un decreto para que todos los judíos fueran eliminados. Eso lo estudiamos en el ayuno. Después se cambió ese versículo, se revirtió. Los judíos se salvaron, fueron salvados de manera providencial por parte del Señor. Y ese día ellos comenzaron a darse regalos unos a otros. Especialmente le daban regalos a los más pobres, celebrando que Dios los había salvado. Eso se conoció como el Festival del Purim. Todos los años los judíos se dan regalos celebrando que Dios los salvó del exterminio en ese momento. Así que el regalo no es malo en sí. El problema es por qué te das regalo. Si te vas a dar un regalo, le vas a dar un regalo a alguien porque Cristo vino a la tierra y fue a la cruz y estás celebrando que fuimos salvados del exterminio, fuimos salvados de la condenación eterna. Qué buen regalo. Pero si simplemente es para no quedar mal, si no el regalo se pone bravo, no sirve de nada. Mejor no des nada. No, como llego sin regalo y voy a comer, no, mejor no lleves nada. El regalo tiene que ser celebración de que el Hijo de Dios se encarnó, fue a esa cruz, murió, resucitó y hoy está sentado a la derecha del Padre. Amén. Vamos a orar. Señor Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu justicia, por tu fidelidad. Gracias, mi Rey, porque tú has sido bueno. Gracias, mi Rey, porque a pesar de que nosotros te hemos fallado, a pesar de que nosotros, Señor, hemos dejado de hacer lo que a ti te agrada, tú has seguido fiel. Tú has permanecido, Señor, a nuestro lado. Tú nos has permitido, Señor, movernos en la dirección correcta. En el nombre de Jesús, en esta mañana oramos por todos aquellos, Padre, que no han comprendido, Señor, de qué se trata todo esto. Por todos aquellos que están afuera, Señor, dejándose llevar por el mercantilismo, dejándose llevar, Señor, por las tradiciones vanas, dejándose llevar, Señor, por lo que la sociedad dice, pero dejando a un lado, Señor, lo que tú hiciste en esa cruz. Oramos porque nuestra vida sea un constante agradecimiento, porque nuestra vida día tras día, Señor, haga memoria de que tú, siendo el dueño de todo, te hiciste pobre por nosotros. De que tú, Jesús, siendo el amo y Señor, te hiciste esclavo por nosotros. De que tú, siendo, Señor, la luz del mundo, permitiste entrar en la oscuridad, en el sepulcro, por nosotros. De que tú, Señor Dios Todopoderoso, siendo santo, 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 viniste a morar en medio de nosotros, que somos pecadores sucios, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por habernos lavado. Gracias por recordarnos en el día de hoy, Señor, que se nos ha dado un hijo, nos ha nacido un niño. Por eso esas semanas de celebración, por eso esas semanas de reflexión, por eso esas semanas, señores, de alegría, a recordar que lo más valioso que tú tenías, Padre, tu hijo, lo entregaste en rescate por nosotros. A ti toda la gloria, Jesús, porque a diferencia de Isaac, que no sabía, que estaba llevado al monte como ofrenda, Jesús, tú sabías a qué venías al mundo. Tú sabías que eras el Cordero. Ese era el propósito. Cuando te encarnaste en el vientre de María, te encarnaste sabiendo que ibas a ser sacrificado y lo hiciste voluntariamente. Por eso, gracias, Jesús. Amén y amén.